Bienvenidos a Ser Secreta, que en el día de hoy os traigo un top de los 5 mejores juegos para quitar el aburrimiento de Roblox. Sí, ya que todos ustedes han estado buscando algunos juegos para quitar el aburrimiento de Roblox y no han encontrado ningún juego. Díganme que yo también lo he probado y ni un miserable juego. Y entonces he encontrado esos juegos que creo de que os van a gustar mucho, así que sin más ni menos, empecemos. Pero antes de todo, os tengo que recordar que tenéis que suscribiros y dejar vuestro hermoso like. A que esperen, dejen vuestro like y suscríbanse al canal, ¡ole! Así que vamos allá. En el top número 5 os traigo Tower of Flood. Sí, Tower of Flood, que acaso se está diciendo. Este Tower of Flood es como una torre, pero lo que pasa es que cada vez hay como una especie de ácido que cuando nos vamos a caer pues nos morimos. Y ahora el ácido pues aún, bueno, el ácido ahora ya ha empezado a subirse, así que tenemos que intentar no caernos. Y si nos caemos pues morimos. Y cada vez tenemos que intentar como ir más rápido, porque si no pues es lo que pasa, que nos morimos. Y cada vez va empezando una nueva ronda. Y es esto, que es como una especie de torre, Tower of Hell, Tower of Misery, que están las torres que ustedes conocen, pero simplemente que esta torre tiene un ácido que va subiendo y que tú la tienes que superar antes de que el ácido te supere. Como yo soy malísima en las torres, la he puesto en el top número 5, pero si ustedes os gustan las torres y sois unos cracks en las torres, es el juego ideal para ustedes para mejorar su parkour. Así que vamos al siguiente juego. Amigos, en el top número 4 os traigo Troll Obby. Troll Obby es un juego que también nos parece un obby, que también, o sea, es un obby normal, simplemente que te trolean. Si amigos, te trolean en el obby. Por ejemplo, ahora de que tenemos como, aquí no hay nada y en verdad sí hay unas paredes, pero son invisibles. Y es como te trolean, es una estafa este juego, ¿ok? Si os gustan las estafas, es el juego perfecto para ustedes. Y es una estafa, por ejemplo, aquí no tenemos que pasar, a veces os pueden hacer unos pequeños vídeos como ahora. Y como estás viendo, estoy escalando en nada, literalmente, porque pues es un troll obby. Como ves, pues no estoy con mi mismo avatar. ¿Por qué? Pues porque es así como el juego. Es muy viejo juego, pero está muy divertido. Así que ahora tenemos que pasar por aquí. Ay, no. Vale, esas son como las preguntas que te ponen aquí, que las tenemos que pasar. Ok, listo, ahora sí. Bueno amigos, el juego se trata de que tienes que pasarte este obby. Y eso es un obby con una estafa, tipo, que no es lo que tú piensas, que siempre tiene que haber algo diferente de lo que tú piensas. Por ejemplo, nadie se estaba esperando a que esto desapareciera. Entonces es tipo esto, que es como te trolean. Por ejemplo, ahora que aquí tenemos una pared invisible, como no sabemos cómo subirnosla. Y pues cada vez tienes que ir preparando con más o menos. Tienes que ir sabiendo lo que tienes que hacer, pues si no te lo sabes tienes que quedarte en media hora para poder haber vuelo. Y por eso lo llevo en el top 4. Es un juego bastante divertido que lo recomiendo muchísimo. Solamente estaría mejor si nos pusieran con nuestro avatar, porque este avatar no es que digamos que sea muy wow. Y amigos, ahora nos vamos para el siguiente juego. Y amigos, aquí estamos en el top número 3. Este top, pues aquí os traigo Color Block. Color Block es un juego donde tienes que competir con diferentes personas, que tenemos que competir para ganar. Y ahora lo vais a entender. Faltan 3 segundos para que empiece una nueva partida. Cada vez cuando vienes, y ahora tenemos que elegir el modo que nosotros queramos. Tenemos modo gigante, modo globo. Bueno, yo no he elegido ahora nada, pero lo que eligen las mayorías de las personas es el modo que vamos a hacer. Por ejemplo, ahora que vamos a ir a hacer, han elegido el modo globo y tenemos que ir al color que ellos nos dicen. Por ejemplo, ahora tenemos dark green, tenemos que venir aquí al color que ellos nos dicen, y cada vez pues dicen un color diferente, y quien quede último en la plataforma es el que gana. Y te puedes ir comprando mascotas, te puedes ir comprando cualquier cosa que ustedes quieran, y es así como, vale, ahora tenemos gris, es como un poco, te puede venir un poco de tensión, porque realmente que está como, tipo, todo el mundo lo está consiguiendo menos tú, y es tipo, hola, ¿vale? Entonces tenemos, si tienes mala vista, es un juego ideal para ti, pero si tienes mala vista como yo, dudo mucho que puedas hacerlo. Pero es un juego bastante bonito, por eso lo llevé en, lo llevo en el top número 3. Jugando el juego, ok, Megrenta es más o menos así como va el juego, no sé si lo habéis pillado, es más o menos como nos vamos a los colores que ellos digan, y una vez que yo me ponga en un color que no es el color adecuado, voy a morir y voy a aparecer ahí y me dice Yudiad.
he muerto. Y aquí pues tenemos que poner close. Así que bueno amigos, nos vamos para el siguiente top. Y amigos, en el top número 2 os traigo uno de los mejores juegos, bueno, mejores juegos de rol. Os traigo uno de los mejores juegos que es uno de los que me ha gustado más. Que este juego se trata de que tienes que ir superando una especie de obby, pero en el que puedes ponerte más grande. Puedes llegar a ser un gigante, como estáis diciendo, y puedes ponerte como más chiquita, que puedes incluso llegar a desaparecer. Como acaba de hacer yo, te puedes llegar a ser muy chiquita y puedes ponerte uy. Y pueden pasar estas cosas que te bugueas aquí en Vellosidades, así que nos tendremos que reiniciar. Nos vamos a reiniciar, ¿ok? A reiniciar. Nos hemos jugado, ¿ok? Y listo, ahora pues simplemente tienes que superarte con más o menos este obby, pero como veis es imposible porque claramente tienes que ponerte como más grande y más pequeño, depende de la situación en la que tú estés. Por ejemplo, ya que estamos en esa situación, entonces yo os recomiendo aquí ser como más pequeños o más grandes, porque podéis saltar como más lejos. Entonces nos ponemos nosotros, mira, nos vamos a poner más grandes. Y la situación trata de esto, que tienes como que cada vez ser más grande, así lo puedes superar. Pero como por ejemplo las escaleras, no podemos subirnos las escaleras si somos gigantes, así que nos tenemos que poner más pequeños para poder subirnos las escaleras. Y lo mismo digo, mirad otra persona que se acaba de buguear en medio de aquí. Como tipo esta cosa, estas paredes simplemente nos tenemos que como hacer más grandes y saltarlas. Pero la cosa queda en esta pared, que no podemos pasar, porque no podemos pasar. Nos tenemos que hacer hiper mega chiquitos para poder pasar, porque aquí hay un agujerito donde podemos pasar. Vamos a hacernos tipo así. Y el lobby pues continúa así, que tú te puedes ir agrandando, incluso llegar a ser un gigante e ir poniéndote más pequeño. Como es el que está aquí. Incluso puedes llegar a desaparecer si te pones lo máximo de pequeño. Así que amigos, este es un juego bastante bonito. O sea, yo lo recomiendo mucho porque puedes quedarte aquí horas intentando superarte este lobby. Ya que hay partes donde es imposible realmente que superarlo, como esta parte. Que tienes que saber de memoria cuáles tienes que ir y tienes que dejar a los otros que se arriesguen. Y me acabo de morir, ¿ok? Y bueno amigos, este es el top número 2, así que ahora nos vamos por el top número 1. Y amigos, en el top número 1 os traigo uno de los mejores juegos que me han gustado jugar. O sea, uno de los mejores juegos que por mí creo que son uno de los mejores juegos que me ha gustado jugar. Ok, y en este juego pues uno se trata de crear tu propio obby y poder jugar a los obbies de las otras personas. ¿Y cómo se crea el obby? Pues uno tienes que clicar aquí donde pone construir y ya te aparece toda esta cosa. Aunque parece muy difícil, pero es muy fácil. Simplemente si a ti no te gusta una cosa puedes poner... Uy, ¿dónde se ponía? Puedes poner... Si no te gusta una cosa puedes clicarla 2 veces, clicando mucho y ya se va a desaparecer. Ok, y una de las mejores juegos, o sea, una de las mejores cosas, cada vez vas ganando más dinero. Y con ese dinero cada vez vas creando mejor tu hobby. Y cuando más mejor crees tu hobby, más personas lo jugarán. Y es tipo esto, en el mismo juego puedes crear tu hobby y jugar a los hobbies de las otras personas. Yo recomiendo realmente que si quieres tú hacer trampas y no quedarte ahí 2 horas intentando o crear el hobby y poder ganar más dinero, pues simplemente aquí tenemos la línea de la meta. Entonces cogemos la línea de la meta, que simplemente se trata de coger y ponerla aquí. Tenemos que eliminar eso y la ponemos, la línea de meta la vamos a poner aquí, por ejemplo. Ya nos ponemos por aquí y cada vez vas ganando más dinero. Lo mismo puedes hacer con los hobbies de las otras personas. ¿Cómo puedes, o sea, ganar dinero sin hacer trampas? Pues simplemente puedes ir a jugar los hobbies de las otras personas, como yo voy a jugar ahora este hobby. Que se trata de ir haciendo... Uy, este hobby es muy difícil, nos damos otro hobby más fácil. Hay algunos hobbies que aún lo están como haciendo, como por ejemplo, esta aún está haciendo su hobby. Y hay que dejar, vamos a ver por ejemplo, este hobby que creo que ya está acabado. Parece muy difícil el lobby. También podemos pintar, o sea, las... Uy. Esto ya es imposible, amigos. Y así pues se trata de ir yendo. Puedes ir jugando los hobbies de diferentes personas. Incluso es una buena plataforma para ir a jugar competiciones con tus amigos, amigas, que puedes ir jugando, por ejemplo, a ver, tú haz tu hobby, yo voy a hacer mi hobby y quien supera el hobby de los demás le damos 10 de Robux, por ejemplo, yo qué sé. Haces competiciones en ese juego, es bastante divertido, bueno, a mí me gusta mucho este juego, os lo recomiendo muchísimo y de verdad que esos han sido el top de los 10 mejores... Y
bueno amigos, espero que os haya gustado muchísimo el top de 5 mejores juegos para quitar el aburrimiento de Roblox. Y bueno, si queréis que hagamos una segunda parte, simplemente lo decís por los comentarios y dejad vuestro like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho, ¿vale? Así que bueno amigos, aquí creo que va a ser un adiós. Espero que nos encontremos en otro vídeo, así que bueno, chao.